Bienvenidos, manitas. Hoy es el turno del reciclaje de un envase plástico. Yo tengo este cubo que es de pastillas de cloro de la piscina. ¿Queréis ver lo que hago con él? Acompañarme, que empezamos. Con estos tipos de envase podemos hacer muchísimas cosas. En el canal tenemos ideas utilizándolos. En esta ocasión ni le voy a quitar la tapa ni esta parte de aquí que solemos quitar porque es bastante gruesa. Porque mi intención es utilizarlo para guardar en su interior material que utilizo en mi otro hobby, que es la jardinería. Si os gusta el mundo de las plantas pero no disponéis de demasiado espacio, seguro que no sabéis dónde guardar los fungicidas, herbicidas, abonos. Bueno, pues en este recipiente podemos tener dentro, en el interior, todos esos productos, pero que la zona donde lo tenemos guardado se vea también bonita. Eso no quiere decir que no lo podéis utilizar para cualquier otra cosa. Y lo primero que voy a hacer va a ser a la parte exterior aplicarle una imprimación todoterreno, ya que estoy trabajando con plástico y es un material no poroso. Al interior no le voy a hacer nada. Después de haberse secado la imprimación, en esta zona de aquí, que es donde quiero hacerle un decoupage, le he aplicado 2 capas de pintura acrílica blanca para terminar de cubrir el texto y los colores que tenía el envase y conseguir un fondo blanco para seguir trabajando. Pero antes de pasar a hacer el decoupage, quiero delimitar una franja en la parte inferior, que esa después la pintaré de otro color. Voy a coger esta pieza de madera que mide 2 centímetros de grosor más o menos, coloco el lápiz encima y es una manera muy rápida de marcar el perímetro de un envase. Y así se queda todo a la misma altura. A partir de aquí hacia arriba el decoupage. Y voy a utilizar este papel japonés que tiene 3 tiras florales para pegarlo cola para decoupage. Estos materiales me los enviaron de Dipinto Di Blu. Como siempre, en la cajita de descripción del vídeo os dejaré todos los enlaces. Lo primero, voy a recortar el papel que necesito. Esta vez, como veis, lo estoy cortando con tijera justo por la línea que marca el diseño de las flores, porque esa va a ser la parte de abajo y va a ir en recto. La parte de arriba de las flores, pues como siempre, rasgado con la mano. Como siempre vamos a aplicar una capita muy finita del adhesivo en la superficie, colocar nuestro papel e ir pegándolo poco a poco, porque es una tira larga y no nos queremos torcer. Al ser papel japonés lo que estoy utilizando es muy fácil trabajar con él y muy complicado que se nos creen arrugas. Así que esta vez no voy a utilizar el plástico elimina arrugas, sino simplemente iré pegando el papel y a la vez aplicando una capa de la misma cola, esta vez más generosa, del centro hacia afuera para terminar de pegar. Paso a darle color a esta zona blanca en donde hicimos el decoupage. Para ello voy a utilizar pintura acrílica blanca y este tono organza. Es un gris muy clarito. Voy a ir dando toques con unas esponjas e integrando los dos colores, aplicando siempre más cantidad de blanco que del color organza. Integrando los dos colores parecerá como una zona manchada. Más cerca de la servilleta el blanco y a medida que me voy alejando iré aplicando el tono organza. El siguiente detalle, unas poquitas salpicaduras en el color organza. Y el siguiente color, un verde lima. Siguiente color que voy a utilizar, esta pintura tiza en el tono verde pino, para pintar esta parte de abajo del bote y igual que hice esta franja aquí, hice otra aquí arriba. Bueno, pues desde esta raya hacia arriba, incluida la tapa, va a ir pintada del mismo verde.
un flotado entre el color verde y el blanco, un pincel angular que está humedecido con agua. Mojamos la puntita en pintura y extendemos. Mientras terminaba la parte de abajo me estuve fijando en la tapa y me di cuenta que era demasiado verde, no me estaba gustando, así que he decidido cambiar de idea. En la tapa he pintado el círculo interior de blanco. Para cubrir este verde he necesitado 3 capas de blanco, así que ahora de momento se me está secando. Una vez se haya secado, voy a pasar a hacerle decoupage con este papel japonés de letras, que la decoración floral que trae cada una de las letras es muy similar a este otro papel que he utilizado. Así que mientras se seca voy a ir recortando las letras que voy a necesitar. Y para ello me voy a ayudar de un pincel con depósito de agua. También podéis rasgarlo con la mano. Colocamos nuestras letras en la posición que más nos guste y poco a poco vamos a ir pegando cada una de ellas sin que se nos muevan. Y para la decoración de la tapa voy a seguir los mismos pasos que hice con la parte de abajo. El fondo con blanco y color organza, unas salpicaduras y el difuminado por el borde. Lo siguiente, voy a barnizarlo aplicando 2 capas, dejando secar entre capa y capa. Y os lo muestro con más detalle. Pues ya está listo y así es como ha quedado el envase decorado. La tapa me gusta mucho más como ha quedado con el fondo claro. Como os dije al principio, yo lo voy a utilizar para productos que necesito para mis plantitas, por eso el interior no lo he decorado, pero si vosotros lo vais a utilizar para cualquier otra cosa, pues podéis o bien pintarlo, forrarlo con tela, con papel, cartulinas, fieltro, goma eva, con lo que queráis. Yo, lo dicho, no lo he hecho porque por los productos que voy a guardar en el interior me dañarían la decoración seguro. Si os fijáis, el asa tampoco le he hecho nada, la he dejado en blanco. Creo que no queda nada mal porque cuando trabajamos con nuestras plantitas las manos no las solemos llevar muy limpias y en 2 ratos que cogiese yo el asa estaría toda manchada. De esta manera la puedo limpiar sin ningún problema, aunque el resto lo podemos lavar también con agua y jabón, no le pasaría nada siempre y cuando esté bien protegido. Eso sí, una vez ya limpito lo secamos para no dejarlo húmedo. Y este sería el resultado. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Si es así, como siempre, darle like al vídeo y compartirlo, y así me ayudaréis a que más personas puedan verlo. Muchas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!